La doble vía de la belleza, la evolución artística de Pierre-Auguste Renoir del impresionismo al clasicismo, Pierre-Auguste Renoir 1841 a 1919, permanece en la memoria colectiva como una de las figuras centrales del impresionismo, un movimiento que revolucionó la pintura del siglo XIX. Sin embargo, su trayectoria es singularmente compleja, marcada por una tensión fundamental. Mientras sus obras más emblemáticas celebran una alegría de vivir casi palpable, su constante búsqueda estilística y su anhelo de éxito tradicional lo mantuvieron en un diálogo perpetuo con la ortodoxia del grupo que ayudó a fundar. Renoir fue, en esencia, un impresionista inconforme, un artista cuya sed de belleza no podía ser saciada por una única fórmula. Este ensayo analiza la trayectoria de Renoir no como una traición al impresionismo, sino como una búsqueda personal y coherente de una belleza atemporal. Su evolución lo llevó a transitar desde la captura del instante efímero hacia una profunda síntesis con la solidez y la forma de los grandes maestros. Este viaje fue impulsado por una combinación de factores clave: su temperamento personal, adaptable y sereno, la influencia reveladora de sus viajes a Italia y Argelia, y una asombrosa resiliencia que le permitió transformar el dolor físico en una fuente de inspiración creativa. Para comprender la magnitud de su evolución, es fundamental examinar sus orígenes y su papel inicial dentro del círculo que cambiaría para siempre la historia del arte. Los años formativos y el corazón del impresionismo, 1862 a 1880, los primeros años de Renoir estuvieron definidos por un profundo arraigo en el mundo artesanal. Hijo de un sastre y una costurera, su formación inicial como decorador de porcelana le proporcionó una base técnica sólida y un aprecio por la línea limpia y las superficies lisas que, aunque temporalmente subsumido por la revolución impresionista, nunca desapareció del todo. Su ingreso en el taller de Charles Glayer en 1862 fue un momento decisivo. Allí conoció a Claude Monet, Alfred Sisley y Frédéric Bazille, forjando el núcleo de amistad y rebeldía que daría origen a la revuelta contra el academicismo asfixiante del Salón de París al que, paradójicamente, Renoir nunca dejó de aspirar. El temperamento del corcho, un rol singular en la vanguardia Renoir, se describía a sí mismo como un corcho, una persona que se deja llevar por la corriente en lugar de luchar contra ella. Este carácter, que él definía como pasivo pero adaptable, contrastaba fuertemente con el temperamento de luchador de su amigo Claude Monet. Su implicación inicial en el impresionismo puede entenderse como el dejarse arrastrar por la poderosa corriente del fervor revolucionario de Monet. Esta diferencia fundamental se refleja de manera elocuente en sus obras, incluso cuando pintaban el mismo motivo, uno al lado del otro. Un ejemplo paradigmático es la comparación de sus versiones de La Grenouillère, 1869. En la de Monet nos enfrentamos a un estudio casi científico de la luz y el agua, donde las figuras humanas son meros acentos de color. En la de Renoir, en cambio, el foco se desplaza hacia la interacción social y la atmósfera de ocio. El agua y la luz sirven a las figuras, no al revés. Esta divergencia temprana anticipaba sus caminos distintos y la posterior ruptura de su amistad, avivada por celos profesionales ante el desigual éxito económico. La celebración de la vida moderna parisina. Durante la década de 1870, Renoir produjo algunas de las obras más icónicas del impresionismo, obras maestras como El Palco, 1874, y Baile en el Moulin de la Galette, 1876, son ejemplos supremos de su genio para capturar la atmósfera despreocupada de la vida parisina. En estos lienzos utiliza una pincelada suelta para plasmar los efectos de la luz filtrándose a través del follaje, creando una sucesión de manchas centelleantes. A diferencia de otros impresionistas, su enfoque no era una crítica social, sino una exaltación de la alegría. Su celebración de la joie de vivre lo conecta con la tradición de los pintores rococó del siglo XVIII como Watteau, distinguiéndolo de sus contemporáneos más adustos. Sin embargo, en la propia apoteosis de su estilo impresionista yacía la semilla de su crisis. La disolución de la forma en una vibrante sinfonía de luz, aunque celebrada, comenzó a parecerle a Renoir una victoria pírrica que sacrificaba la solidez y permanencia que secretamente su formación artesanal le hacía anhelar. El punto de inflexión. Crisis y reorientación clásica, 1881 a 1887. Hacia 1883, Renoir experimentó una profunda crisis creativa. Se sentía insatisfecho con la disolución de la forma, una técnica que, en su opinión, lo había llevado a un callejón sin salida. En sus propias palabras, sentía que no sabía ni pintar ni dibujar.
Esta confesión no era un simple momento de duda, sino la constatación de que la corriente impresionista lo había llevado a un punto muerto, forzándolo a buscar una nueva marea. La atracción atemporal de los maestros clásicos fue la reemergencia inevitable de su necesidad fundamental de estructura y forma. El impacto revelador de los viajes. Dos viajes actuaron como catalizadores definitivos. Su visita a Argelia, 1881, deslumbró su paleta con una luz y colores nuevos. Pero fue su posterior viaje a Italia, 1881, el que provocó una transformación radical. El encuentro con las obras maestras del Renacimiento, especialmente las de Rafael, y con la pintura pompeyana, le causó una honda impresión. Este contacto directo despertó en él una admiración por cierta idea clásica de lo bello, llevándolo a revalorizar la importancia del dibujo y la composición definida, elementos que el impresionismo más ortodoxo había relegado a un segundo plano. El período ingresco, la búsqueda de la forma. Al regresar a París, Renoir inició una etapa que los historiadores del arte denominan su período ingresco y que él mismo llamó seco y otros ácido. Esta fase se caracteriza por contornos nítidos, colores más fríos y una composición estructurada. La obra cumbre de esta búsqueda es Las Grandes Bañistas, 1884 a 1887. En este monumental lienzo, las figuras femeninas poseen una solidez escultórica y un dibujo preciso, inspirados en Ingres y Rafael. Sin embargo, el paisaje del fondo conserva toques de la pincelada vibrante del impresionismo. El propio Renoir describió esta obra como una especie de Frankenstein, reconociendo la tensión inherente a su magistral, pero algo forzada sutura de dos cuerpos estilísticos, la figura clásica y el fondo impresionista. Esta fase fue un paso crucial en su evolución, sentando las bases para la gran síntesis que alcanzaría en su madurez. La síntesis de un maestro. Belleza, dolor y legado. 1888 a 1919. La etapa final de la vida de Renoir fue una paradoja. Alcanzó el éxito y el reconocimiento, pero su vida se vio ensombrecida por una devastadora batalla contra la artritis reumatoide. Esta fase no fue un simple retorno al impresionismo, sino la culminación de su búsqueda, una síntesis madura en la que ya no era un corcho a la deriva, sino un maestro navegante, trazando su propio rumbo al fusionar las dos grandes corrientes que había transitado. El color como expresión vital. Paradójicamente, a medida que su cuerpo se anquilosaba por el dolor, su paleta se liberaba en una explosión de color cálido y sensual. Durante sus periodos tardíos, nacarado y rojo se concentró en desnudos femeninos de formas opulentas que recuerdan a Rubens. Estas obras no son meros ejercicios estéticos, son un acto de feroz resistencia, una transmutación del sufrimiento físico en una afirmación rotunda de la vida. Fue en este periodo cuando acuñó su célebre filosofía: el dolor pasa, pero la belleza permanece. La pintura se convirtió en una afirmación de la alegría vital frente a la decadencia física, la creación contra la adversidad. La imagen de Renoir en sus últimos años es el máximo testimonio de su inquebrantable dedicación al arte. La artritis deformó sus manos hasta el punto de que sus dedos quedaron inútiles y contraídos, obligándolo a atarse el pincel a la muñeca o a la mano para poder seguir pintando. Cada pincelada era una victoria contra el dolor. Su necesidad de crear lo llevó incluso a explorar la escultura, colaborando con el joven artista Richard Guino, a quien dictaba sus visiones para que éste las modelara en arcilla, superando así sus limitaciones físicas. Conclusión. El triunfo de la belleza. La evolución artística de Pierre-Auguste Renoir fue un viaje coherente que lo llevó desde la espontaneidad del impresionismo a través de una rigurosa crisis de fe en la forma que lo acercó a la solidez clásica, para culminar en una fusión sublime de ambos mundos. Lejos de ser una serie de rupturas, su trayectoria fue un camino profundamente personal, impulsado por una concepción del arte como fuente de placer y belleza. Sus cambios estilísticos no fueron una renuncia a sus ideales, sino una profundización en su búsqueda de una expresión más completa y duradera de la alegría de vivir. El legado único de Renoir es el de un artista que defendió la belleza como un refugio y una necesidad fundamental del espíritu humano. Poco antes de morir, en 1919, visitó el Louvre en una silla de ruedas. Allí, el niño que décadas atrás había copiado a los maestros en esas mismas salas pudo contemplar su propia obra colgada junto a la de ellos. En un mundo a menudo áspero, sus lienzos permanecen como un testimonio inmortal de optimismo, sensualidad y la capacidad del arte para afirmar la vida, incluso frente al más profundo de los dolores.